dar inicio a este ciclo, ¿verdad? Entendí la misión y me entregué por entero a ella para conocer la vida de santidad de don João Poçobon, siervo de Dios y, como ustedes saben, fundador de la campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Bueno, en la conferencia de hoy es Héroe hoy y no mañana, a cargo del padre Guillermo Carmona. Su gran inquietud es transmitir el carisma del padre Kentenich, a quien tuvo la gracia de conocer en sus últimos 2 años de vida en Alemania. Y desde hace mucho tiempo es asesor de matrimonio y familia del movimiento de Schoenstatt. Sobre este tema tiene un libro de su autoría llamada La Armonía Matrimonial. También es fundador del Centro Pedagógico José Kentenich, del que es actualmente presidente. Le entusiasma todo lo relativo a la pedagogía orgánica del padre Kentenich, sobre la cual ha dado cursos, ha escrito libros como La integración de la personalidad, Mi proyecto de vida, sobre el ideal personal, Caminos hacia la propia interioridad, Vivir en conflicto sin conflictuarse y otros, ¿verdad? Ha dado cursos sobre liderazgo y conducción y tiene publicado un libro sobre el tema Repensar el liderazgo. Es padre de Schoenstatt, estudió en Chile, Brasil y Alemania, fue maestro de novicios de su comunidad, actualmente reside en Buenos Aires y asesora varias diócesis de Schoenstatt en la Argentina, y conoció a João Poçobon y es asesor de la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Entonces, bienvenido, padre, muchísimas gracias por su disponibilidad y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí presentes. Uno muchas veces se pregunta qué aguante que tiene la gente en el tiempo de la cuarentena, en este tiempo de refinamiento, del confinamiento, para poder escuchar tantas cosas y escucharme a mí también, que ya debe ser cara bastante repetida en muchas oportunidades. Tengo la alegría de presentarles hoy, en la primera de estas reflexiones, a la persona de João Poçobon, João Luis Poçobon. He puesto una imagen de él aquí en el pizarrón. Yo suelo utilizar un poquito el pizarrón para que las ideas queden un poco mejor grabadas. Yo lo conocí a Poçobon y comienzo con ese pequeño testimonio cuando estudiaba filosofía en Brasil. Él solía visitarnos por lo menos 3 veces al año. Me acuerdo perfectamente, como si fuese hoy, cuando lo conocí en una de esas oportunidades. Llegaba con la imagen auxiliar de la Virgen, de la Mater Ter Admirabilis, en un lugar que era un hall bastante grande del seminario donde nosotros estábamos. Se colocaba allí una mesita, una vela y la imagen de nuestra Madre, y comenzaba don João sin muchos prolegómenos directamente a rezar el rosario. Pero me pareció una persona que irradiaba algo de gracia. Uno siempre tiene un aura que de alguna manera lo acompaña, y especialmente estas personalidades, y sentí que estaba ante una persona realmente muy especial. No se me figuró una persona santa, pero es una persona muy especial, muy llena de Dios. Entre tanto, ya la campaña lentamente empezaba a conocerse en algo, por lo menos en Latinoamérica, sobre todo Brasil, por supuesto. Y fue mi último encuentro. En el año 85 me llega la noticia de que él había partido, y bajé de vuelta al santuario original. Y esta vez lo llevé a él, a Poçobon, espiritualmente en mi corazón. Me senté allí frente a la Mater, recordé ese momento tan particular de su último encuentro, y pedí muy en particular también para que la campaña que él llevaba tan presente a través de esa imagen de la auxiliar a Roma tuviese realmente mucha fecundidad. Hablar de la personalidad de Poçobon. João Luis Poçobon. Lo conocemos así, con esa imagen, teniendo la imagen auxiliar, que pesaba más o menos unos 15 kilos, con lo cual él durante muchos años peregrinó esa imagen y tenía, como bien sabemos, un callo en el lugar donde él colocaba la imagen. Para conocer a una persona hay varios medios, varios métodos que podemos utilizar. El más sencillo sería describir datos históricos de él.
dónde nació, quiénes fueron sus padres, con quién se casó, qué es lo que hizo, qué tarea desarrolló, qué día murió, cuándo comenzó su proceso de beatificación, con lo cual yo le daría una información que todas ustedes tienen en los diversos libros o apuntes o escritos que se han hecho sobre Possobón, y seguramente una forma muy aburrida de presentarlo a él. Por eso yo voy a aprovechar este tiempo para presentar a Possobón desde tres perspectivas distintas. La primera de ellas lo voy a presentar bajo el punto de vista de su misión, es decir, de su obra. Una persona se le descubre muy claramente cuando uno ve qué es lo que realmente hizo. Aquel pasaje bíblico, ustedes lo conocerán por sus frutos, está en Mateo 7:16, y me parece una perspectiva muy interesante, descubrir a la persona por lo que la persona hizo, por lo que la persona realizó, por su misión de vida, podríamos llamarlo también. Y este va a ser mi primer enfoque de la personalidad de Possobón. Para descubrir la acción de Possobón, hay que saber que él vive, como ya bien lo sabemos, en un tiempo distinto a la iglesia tradicional quizás en la cual él nació. Hay, podríamos decir, un contexto sin el cual no se entiende quizás, sin ese contexto, no se entiende quizás la personalidad de Possobón, ni mucho menos su obra, su campaña. El contexto es muy particular. Conocemos perfectamente que hace, pongamos, 50 años, 60 años atrás, la iglesia era una realidad muy viva en la sociedad en la cual se desarrollaba la vida. La gente iba a misa, hacía sus oraciones, tenía sus lugarcitos de oración en su casa, había una vivencia sacramental fuerte, la gente iba normalmente a la misa los domingos, tenía la conciencia de que si no lo hacía cometía un pecado grave, tenía una creencia religiosa y un mundo espiritual que lo acompañaba. Tiempo después, hoy, vivimos una realidad absolutamente diferente. Y esa realidad absolutamente diferente la podríamos llamar un mundo pluralista, donde la fe y la religión es un elemento más dentro de muchas otras ideologías y pensamientos que existen. Podríamos llamarle también, con las palabras que utiliza el Concilio Vaticano II, un mundo secularizado, no secular, sino secularizado, es decir, un mundo donde los valores son solamente los valores humanos y los valores de esta tierra, de lo secular y nada de lo divino, de lo trascendente. Hoy en día vivimos un tiempo donde Dios ya no está presente, un tiempo del eclipse divina, un tiempo agnóstico. Y es verdad, para muchísima gente, Dios es simplemente una realidad que puede estar o no, pero no interesa en nuestra vida. Distinguimos, ¿no es cierto?, el ateo del agnóstico. Son pocos los soberbios que se pueden considerar agnósticos, de decir Dios no existe y yo lo defino claramente que no es así. Es imposible probar de que Dios no exista. Por supuesto, también es imposible probar en categorías puramente matemáticas, científicas, de que Dios existe. Por eso mucha gente le da la posibilidad de que Dios exista, pero si existe, no me interesa absolutamente en mi vida. Eso es un agnosticismo, no sé si existe, pero si llegase a existir, no me preocupa en absoluto. Ese mundo es el mundo en el cual nace, vive la campaña del Rosario, que es la obra fundamental que Joan Possobón hizo. Y para entender la campaña, hay que darse cuenta de que si la iglesia no va a la gente va a la iglesia. Aquel dicho, ¿no es cierto?, que todos conocemos: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no va a la montaña. Y creo que es en ese contexto donde nosotros entendemos más claramente el mensaje, la importancia de Possobón. Voy a describir esta personalidad de Possobón y voy a decir al final probablemente lo siguiente, que estas personalidades que nacen en momentos muy particulares de la historia no son artículos de lujo, no son realidades simplemente para ser colocadas en algún escaparate de la historia, para ser venerados, no. Tampoco son puramente intercesores nuestros, son ejemplos de vida. Y por eso yo quisiera, ante todas las cosas, pedirle a Possobón y pedirle también a Dios nuestro Padre y a la Mater que nos regale el don también nosotros, en algo por lo menos, de aprender ese espíritu que encendió el corazón de Possobón para darle a la Iglesia y al tiempo una respuesta particular. La campaña del Rosario es la gran obra
de João Luís Poçobón. La campaña nace de una inspiración del Espíritu Santo, una inspiración de la Mater, que utiliza un instrumento muy particular, y utilizo la palabra instrumento en el sentido kantenigiano de la palabra, una persona elegida para una misión y para una tarea, o dentro de la iglesia, si ustedes quieren, una personalidad carismática, entendiendo el carisma, un don y un regalo que Dios da a las personas, no para que las personas se recordeen con ese carisma que tienen, sino para que lo regalen a los demás. Poçobón nace, bien sabemos nosotros, probablemente muchos de ustedes conocen algo de su biografía o mucho, y nace el 12 del 12 de 1909, nace en Río Grande do Sul, en una ciudad pequeña, chiquita, que se llama Ribeirão de Río Grande do Sul. Sabemos perfectamente que se casa con su primera mujer, ya vamos a hablar un poquito de ella, se llamaba Teresa. Esta mujer se casa a los 23 años, esta mujer se enferma, motivo por lo cual la providencia y él deciden irse a Santa María, y ahí comienza propiamente la vida nueva de Poçobón. La mujer muere, sabemos perfectamente, y él 6 meses, 7 meses después se casa con Victoria, que será su compañera, su mujer, hasta el fin de su vida. Sabemos de que él, este hombre tan particular, es esposo, 2 mujeres tuvo, interesante, está enterrado donde él está enterrado, y él lo quería así, y así lo puso en su testamento, quería estar enterrado junto a sus 2 mujeres, con quien él desposó probablemente su corazón con la tercera de esas mujeres, que le llamó la Campaña. O sea que tuvo 3 mujeres, 2 reales y la tercera la Campaña. Pues bien, sabemos perfectamente de que él era padre de familia, tuvo 7 hijos, llamaba a cada uno de los hijos un sacramento, y así conocemos perfectamente varias de sus historias al respecto. Hablaremos un poquito de los hijos si tenemos tiempo. Era comerciante, tenía un negocito. Hoy en día, cuando nosotros visitamos su casa original, la de Santa María, vemos que el negocio que él tenía era un comerciante. Por sobre todas las cosas, era un misionero, un diácono de la Virgen. Él fue ordenado diácono en el año 72, si mal no recuerdo, 1972. Y bueno, sigue su camino, vamos a hablar después de él más detenidamente, y muere el 27 de junio, o sea, de este mes, del año 85. O sea que en unos días más se van a cumplir 35 años de su partida, el 27 de este mes. Hablemos un poco de la campaña. Definámosla la campaña en forma entendible para este tiempo, para nuestro tiempo. Yo suelo definir la campaña fundamentalmente como una visitación. Como una visitación de la Virgen a nuestro tiempo. Conocemos perfectamente el texto de Lucas 1, cuando la Virgen sale presurosa, primer dato importante, al mundo, a la situación difícil de aquel tiempo, una región montañosa, dice el texto de Lucas, y visita entonces a una familia en necesidad, con una mujer entrada en años y parturienta, con un hombre que había sido bastante incrédulo en su último momento, que era Zacarías, que había quedado mudo por no creer de que era posible, de que podía ser papá siendo grande. Y fundamentalmente esa visita de la Virgen trae a esa familia, la familia, a su prima y su primo político, fundamentalmente 3 cosas. La primera de ellas le trae a Jesús. En segundo lugar, le trae muchísima alegría, a tal punto que cuando surge el saludo de la Virgen a su prima Isabel, Isabel está llena del Espíritu Santo y con gozo manifiesta la alegría de sentir que ella llegó a su casa. Y lo tercero que trae es la ayuda, el servicio. El texto de Lucas lo dice muy bien, se quedó 3 meses, es decir, hasta que la mujer dio a luz. Esos 3 meses podría haber sido más, pero es lo propio, diría yo, de esa historia tan maravillosa, ¿verdad?, de João Poçobón. Perdón, de la Virgen, implicada hoy a las familias concretamente y a la persona de João Poçobón. En este elemento, en esta visitación de la Virgen para nuestro tiempo, además de esos 3 elementos, vemos que fundamentalmente la primera visita que la Virgen hace es a una familia. Y esto fue lo que lo tocó tan hondamente a Poçobón, y por eso concibió siempre la campaña
fundamentalmente como un servicio a las familias, quizás porque percibía que la familia era en este mundo secularizado, pluralista, más bien agnóstico, en este eclipse de Dios, la que más sufría, y sufría de algo trascendente e importante que Kentenich llamaría los vínculos. La visitación es el núcleo fundamental de la campaña para el tiempo de hoy. Podríamos decir que la Virgen está inquieta, no quiere quedarse en su cuadro arriba en el santuario, baja, se apea de ese lugar y empieza a caminar a través de personas que la llevan a ella a los diversos lugares. Hasta ahí. Pero descubrir que junto con esto, esta campaña tiene una extensión maravillosa y tiene 3 extensiones, a mi entender, fundamentales. La primera extensión de esa visitación, de esa campaña para el tiempo de hoy, han sido ciertamente no solo la imagen auxiliar, sino las imágenes peregrinas, que son las que normalmente más nosotros conocemos. Por eso, en muchos lados, y con razón, se llama a la campaña del Rosario la campaña de la Virgen Peregrina, porque en realidad es esa imagen que empieza a peregrinar cuando Possobón se da cuenta que no puede abarcar a todas las familias que quieren recibir la imagen de la Virgen, y en el año, si no quiero mentir, pero creo que tiene que haber sido en el año 59, ahí comienzan las peregrinas a existir, como nosotros hoy en día la tenemos. Conocemos perfectamente que un día central en donde Possobón percibe de que él tiene que ser el que debe hacer esa visitación en la campaña del Rosario, y ese día particular es el 10 de septiembre del año 50, donde recibe a través de las manos de una hermana de María, conocemos el nombre, hermana Teresina, recibe la imagen junto con otras 2 personas que recibían también su imagen, no se sabe qué pasó con esas otras 2, y Possobón empieza y lo toma muy en serio. No sabe bien qué tiene que hacer, pero la hermana Teresina le dice, llévela a las diversas familias y vea de rezar el rosario. Él empieza a hacerlo eso y empieza entonces a descubrir probablemente 2 cosas. Primero, que eso respondía a algo muy hondo de su corazón, y segundo, veía la acción de la Virgen en esos lugares. Entonces, la primera extensión son las imágenes peregrinas. Yo no tengo idea cuántas, ni creo que haya persona en el mundo que sepa cuántas imágenes peregrinas realmente hay en el mundo. Nosotros teníamos en Argentina hasta hace un tiempo un cálculo de unas 10.000, 12.000, 15.000. Ahora, de todas esas, las que realmente están funcionando, no sabemos, ¿verdad? Y si ponemos sumar, sobre todo en Brasil, donde la campaña tiene una expansión enormemente grande, no sabría decir cuánta gente. Lo que sí, una vez, hace 4 años atrás, hicimos un cómputo, una intuición de cómputo de cuántas personas recibían más o menos la imagen peregrina, y llegamos más o menos a unas 5 millones de personas en el mundo. 5 millones de personas que reciben la imagen peregrina. La segunda dimensión, la segunda extensión de esta María que sale presurosa a los lugares, son las diversas ermitas. Sabemos perfectamente que Possobón entendía de que era muy importante el carácter peregrinante del ser humano. Ya vamos a hablar dentro de su ideal personal, este elemento de peregrinación, ¿no? Y como uno siempre transmite lo que está viviendo, y como él se sentía un peregrino, buscaba lugares donde la gente pudiese peregrinar, y al mismo tiempo que hiciese presente lo que era el santuario de la cual salían las imágenes peregrinas. Conocemos perfectamente las diversas ermitas que se fueron levantando, y también las capeliñas, es decir, las capillitas que fundamentalmente él iba fundando para lugares de peregrinación, tanto la azul, la blanca, la roja, la vermella, y perfectamente eso le dio una estabilidad bastante grande a la campaña, porque le hizo peregrina no solo porque la imagen peregrinaba, sino porque los misioneros que llevaban esa imagen peregrinaban, ya sea al santuario filial, en este caso sería Santa María, como también a los diversos lugares, y hacían estas romerías, estas peregrinaciones, una expresión maravillosa del ser humano como permanente peregrino a la casa del Padre. Y la tercera era toda esta dimensión social, o sea, la campaña del Rosario es una gran visitación que visita a la Mater, la imagen auxiliar,
liderada, dice él, decía Pozobón en uno de sus textos, que los que tenían a su cargo la auxiliar debían ser líderes, es decir, gente capacitada para hacerlo y comprometida con la campaña. Luego, entonces lo primero están las peregrinas, luego las ermitas y las capeliñas, y lo tercero, el compromiso enormemente claro con el mundo social. No podemos desligar la visión y la personalidad de Pozobón, ni podemos desligar lo que es la campaña del Rosario sin este enorme compromiso con todo el mundo social. Conocemos perfectamente lo que hemos estado en Santa María, seguramente hemos podido tener la oportunidad de visitar a Villa Noble da Caridad, de la Villa Noble de la Caridad, año 1955, si mal no recuerdo. En 1955, ahí entonces comienza él con la Villa Noble de la Caridad. Tiene mucho que ver esto de la campaña como un compromiso muy fuerte también, en definitiva, con el hombre en su dignidad en todo sentido. Y dentro de ese hombre en su dignidad, la dimensión de un hogar, de una casa, de un Heimat, dirían los alemanes, es decir, un lugar de pertenencia. No se puede ser simplemente nómade, desarraigado de la historia, y por eso es importante que el hombre tenga su hogar, su casa. Bien, con el tiempo, esta campaña del Rosario, esta visitación con estas manifestaciones, fue tomando en diversos lugares modalidades. Y creo que esto es muy importante, el darnos cuenta que de la modalidad original, que era visitar a las familias, se fue dando una cantidad enorme de modalidades. Nosotros en Argentina, no sé, Liz y Juan tienen más la cuenta, pero yo calculo que debemos tener más o menos como unas 25 o 30 modalidades de la campaña del Rosario en nuestra patria, y seguramente en muchos lugares también. Destaco dentro de esas modalidades 3 que a mí siempre me han tocado muy fuerte, muy fuerte. La primera de ellas, los enfermos y las peregrinas de la salud, ¿no? A mí me parece que la Madre regala a aquellos que están enfermos, especialmente, fíjense, en este tiempo de la pandemia, de la cuarentena, especialmente la gracia de la salud física en algunos casos. No puedo contar más detalles, pero mi primer encuentro con la campaña, después de varios años, porque yo estuve mucho tiempo fuera del país, fue justamente, tuve cosas maravillosas en este punto, pero sobre todo la salud del alma. O sea que cuando el misionero recibe la imagen, ella es la gran misionera, obrará milagros. Esos milagros fundamentalmente son los milagros de la salud del alma y la salud del cuerpo. Segundo, la modalidad de las cárceles. A mí me parece que es un lugar especialmente querible. Yo tengo contacto aquí en Buenos Aires con una señora que trabaja también, varias que trabajan en las cárceles, y un hermano mío de comunidad, padre Tommy de Loca, trabaja también con las cárceles, y algo fundamental es la imagen peregrina. No puedo contar más detalles, pero hay historias maravillosas de la imagen peregrina visitando a las cárceles. Y lo tercero, que quisiera destacar especialmente en el momento en que vivimos, es la modalidad de las mujeres embarazadas y de los niños en riesgo. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que la madre es la madre. Liz me está mostrando ahí, no sé si pueden ustedes ver, que tiene una modalidad muy particular también, la forma exterior, muy bonita, es una pequeña canastita que hace como una especie de Moisés, y adentro está la bata chiquitita. Bien, entonces la extensión de la campaña se da a través de las peregrinas, a través de las ermitas y capeliñas, a través del servicio pobre, de los pobres, pero estas modalidades tienen enorme actualidad, porque van a lugares donde muchas veces no hay sacramentales tan claros para que Dios pueda actuar si el corazón del hombre está dispuesto a recibir esa gracia. Y finalmente, quisiera decir que estas modalidades de la campaña han tenido no solo una dimensión nacional, brasileña, sino que se tornó internacional. Y quisiera traer a mención
en esta obra enorme que es la campaña del Rosario, la presencia tan especial de un hermano mío de comunidad, que ayudó a ser hermano mío de curso, que era el padre Esteban Uriburu. Total que Esteban tiene la tarea que le delega a la comunidad de escribir un libro sobre el padre en Latinoamérica. Decide escribir ese libro, que hoy en día lo podemos leer, que se llama Huellas de un Padre, está publicado por Patris. Y ahí entonces decide ir a Santa María, que es lo que corresponde, porque el padre había estado tanto tiempo en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay también. Y yendo a Brasil, parece ser que las hermanas le dicen: no se olvide de ir a visitar a alguien que es muy importante en todo esto, que es el señor Seu Possebon, ¿no? Seu Possebon. Entonces va a ver al Seu João Possebon, al señor Possebon, Esteban, y se ve que quedó muy impactado la primera vez, de tal manera que llega a Argentina, pide permiso al superior territorial argentino, que era un hermano mío de curso también, el padre Astorre, le dan el permiso y él vuelve y ahí se queda. Y en ese segundo viaje, donde Esteban tuvo más tiempo y tuvo un montón de conversaciones con Possebon, queda absolutamente convencido de dos cosas. Primero, que la campaña es algo maravilloso. Esteban tenía un olfato pastoral extraordinario, que la campaña es algo... Y segundo, que este hombre, João Possebon, que no le quedaban muchos años de vida, esa intuición la tenía él, era realmente una personalidad muy especial. Vuelve a Argentina, toma contacto con varias personas que estaban muy ligadas, digamos, a él, y con ellos van por primera vez a Santa María en una peregrinación estupenda, maravillosa. Esa peregrinación tiene que haber sido en el año 83. Y ahí entonces comienza para Esteban, a través de Argentina, toda una internacionalidad de la campaña. Empieza en Argentina, y como Esteban era un hombre que tenía mucho contacto internacional, sobre todo con Estados Unidos, lleva la campaña de Rosario a Estados Unidos, llega la campaña de Rosario a Sudáfrica, lleva la campaña de Rosario a Europa, a España, y así, en fin, se divulga la campaña por todos lados. Esteban, además de ser una persona muy, muy atrayente, muy simpática en su personalidad, un enamorado terrible de María, logra seguramente una combinación estupenda, una sintonía muy particular con Joan, y a partir de ese momento él toma enorme importancia todo esto. A partir de esa historia, hoy en día la campaña ya no es una realidad ni brasileña ni latinoamericana, sino mundial. Los otros días tuve una conversación con un hermano mío de comunidad que está en Europa, el padre Ángel Estrada, que es hermano mío de curso también, y hacíamos la cuenta de en cuántos lugares está Schoenstatt, y él llegó a la categoría de que hay unos 55, 56 lugares, países en el mundo donde está Schoenstatt. Y vino la pregunta, bueno, ¿está Schoenstatt? Y entonces llegamos a la conclusión, está la campaña. ¿Qué es Schoenstatt? Bueno, eso es lo primero. Si yo quiero conocer a un fulano, quien sea, Manuel Belgrano, en el caso nuestro de argentino, Bolívar o quien sea, puedo conocer sus datos históricos, puedo conocer su gran obra.